estoy en la iglesia, nuestra iglesia San Antonio de Heist, la iglesia católica. Usted sabe que todas las iglesias de nosotros es la iglesia de Pedro, de Peter. Sobre esta iglesia, ponerle, sí, y Peter es un judío, y después fue un judeo mesiánico. Y después del judeomesianismo, pues es la iglesia que reúne todo lo de Sion en la tierra. Entonces a Pedro no es lo mismo que a Jacob, porque Pedro, el Padre Eterno le bajó en un lienzo, acuérdate que en un lienzo, a Pedro le bajó la comida, al apóstol Pedro le bajó la comida. No es lo mismo que Jacob, porque Jacob, él mismo en la tierra convirtió los cuadrúpedos que le hacían Jacob. La historia de Jacob es el ganado de Jacob, que es cuando él es el obrero, que lo tratan de esclavizar, él tiene toda la paciencia, Jacob pide todo. Jacob es por excelencia el movimiento obrero, lo que tú llamas movimiento socialista. Eso es de Jacob. Y Jacob es la misma persona que cuando el obrero, él reclama los derechos del obrero, no se los quiere pagar. Labán es un esclavista, pero esclavista con borracheras. ¿Sabes lo que es un esclavismo con borracheras? No solamente tenía esclavo a Jacob, sino tenía esclava a Raquel. No era el padre de Raquel ni de Lea, es alguien que le gusta esclavizar, pero con hipnotismo, con drogas, con mentiras, con muchas cosas. Y eso es la historia de Jacob. Entonces Jacob se libera y esa es la parte donde el padre le da su salario y le da el ganado a Jacob, que ya nosotros sabemos cuando le dice Jacob, ponte al frente de los abrevaderos de los animales y yo te daré tu salario, porque Jacob trabajó 20 años y no le quería pagar. Y eso no es justo, y eso no se volvió a repetir nunca más en la casa del Señor, en la casa de Israel. ¿Por qué? Porque eso es un problema. Entonces ese Jacob llega a ser Israel. Después, entonces, como él vence eso en la tierra, es terre a terre, entonces él se enfrenta. Viene el ser alado que mandaba a eso en la tierra, y ese ser alado terminó también en un sepulcro eterno su alma, y es lo que nosotros también comemos como aves, y se le prohibió bajar a la tierra. Pero hay una parte que no es ser alado, que se llaman los híbridos. A los híbridos en la época de Moisés, que es Yeshua con todos o Jesucristo con todos, se le prohíbe bajar a los híbridos a este planeta. Y eso es lo que hace, eso es el lienzo que le baja de ya después a la iglesia del apóstol Pedro. Por eso Pedro tiene el priorato de Sion, pero Pedro tiene su propia bendición y Pedro tiene su propia riqueza. Entonces no compite con Jacob en eso. Jacob tiene su don y tiene su poder y tiene su cetro, pero Pedro también. Y a Pedro también él le baja. Y Pedro era tan judío, que él dice, oh Padre, yo no he comido nunca cosa inmunda como Ezequiel. Ellos son chicos que hacen el kosher. Es la ley higiénica de Moisés, no es la ley malvada, no, es las leyes higiénicas de Moisés, y en esa época leyes muy buenas, porque de ahí las constituciones de Moisés sacaron todo lo que es las constituciones educativas, las leyes de la salud, todas las leyes de amor, todas las leyes de derechos humanos, pero sobre todo eso es referente a las leyes higiénicas. Pero entonces el apóstol Pedro era como Ezequiel, no, yo no como cosa inmunda, Señor, no era eso, sino que los híbridos son cabeza de animales y cuerpo de hombre, y eso no se puede comer los híbridos, pero a los híbridos se los baja en un lienzo, ya como animales, ya no como híbridos. Por eso es que los híbridos no pueden vivir en este planeta desde la época de Moisés, porque el faraón no era que tenía una máscara, era que era un híbrido.
era un híbrido de verdad. Moisés estaba encandilado, creía que era una máscara que usaban ellos. No, ellos no usaban máscaras. Usted puede ver los jeroglíficos egipcios y ellos no eran máscara. Entonces, cuando Pedro le dice que le baja el lienzo, él le baja el lienzo, es la amenaza al híbrido, que cuando baje a sabotear la iglesia de Pedro, lo mismo que con Jacob, cuando no le pague a Jacob, cuando trate de esclavizar a Jacob, le pasará lo mismo. Y a los híbridos no son comestibles. Cuando baja le dijo, usted no será, pero Pedro tiene la misma herencia que tiene Jacob. Entonces, eso es el lienzo que le baja y eso es lo que dice Jacob, lo que dice Pedro y lo que dice Ezequiel. Yo no como cosa inmunda, porque en esa época, como Daniel, como el profeta Daniel, también decía que no le dieran cosa inmunda, porque en esa época daban carne humana y todo lo sacrificaban a los ídolos y a los baales. No era que fuera vegetariano, sino que los chicos siempre se han cuidado en su kosher, porque es un kosher, no tanto que es un kosher de fanatismo, ni es un kosher de religiosidad, no, es un kosher de higiene, para cuidar a su pueblo de enfermedades, cuidar a su familia de caer en cosas, problemas sobre todo de salud. Entonces la salud no es solamente del alma, es la salud también física. Y los híbridos y los alados, los seres alados, que no son lo mismo que los ángeles, aquí son aves los que amedrantan y no pagan y esclavizan a Jacob, siempre resulta convirtiéndose en su comida, pero no es que comamos carne humana, es que son los cuadrúpedos desde esa época. Y nosotros, esa no es la primera creación fue dada por Dios, pero esa primera creación desapareció. Después ha sido una consecuencia de todo lo que han atacado a Adán, porque recordemos que Adán vino después de todo lo que pasó con Caín. Entonces, eso es lo que yo quería hablarle hoy de Pedro. Lo que le baja el Padre por el lienzo es una amenaza a los híbridos. Cuando usted baje a sabotear la iglesia de Pedro, que tiene la misma herencia, eso es como el Jacob ya subido. Los chicos han sido por etapas han subido la escalera hasta llegar a donde Dios llevó Yeshua de nuevo, a subir de nuevo la escalera celestial, que fue cuando le devolvió a Adán su estado angelical, y es la meta del supremo llamamiento, donde nosotros un día volveremos con el estado de ángeles y viviremos aquí en el planeta como ángeles, pero antes tenemos que vivir un periodo de paz entre nosotros como familia, como seres humanos. Un periodo de paz solo lo da la salud, la belleza, la vida, la verdad, y por eso es que la iglesia de Pedro, aunque tú la critiques y veas todo eso, que el crucificado, que esto, que los otros, tú tienes que saber que son las etapas. Ellos pasaron una etapa donde crucificaban en Jerusalén, donde mataban a las Juanas de Arco públicamente. Ellos pasaron todas las etapas y esto es lo que ellos cuentan y esto es lo que ellos guardan en su iglesita. No son ídolos malvados ni nada de eso. Ahora, cuando le dicen a los chicos que la iglesia está vacía, que aquí no hay nadie, pues tú no ves a nadie porque tú no ves los ángeles no se ven, pero los ángeles siempre acompañan las sinagogas, acompañan las iglesias de nosotros judeo-mesiánicas, sean evangélicas, sean protestantes, sean ortodoxas, desde que nosotros prediquemos el Espíritu Santo del Señor y prediquemos la verdad del Señor, siempre nuestro auditorio estará lleno de ángeles, siempre que prediquemos la verdad. Entonces ellos son muy creyentes, son antes más creyentes, porque usted ve que las iglesias protestantes están llenas, las iglesias evangélicas están llenas, las iglesias católicas están vacías. Dime a mí si esto no es más fe, porque ellos las mantienen, porque saben que los ángeles están aquí y que ellos un día llegarán a una predicación tan libre como aquellos que protestaron, porque ellos tienen la priorización también como base. Y esto se lo dejo hoy para nuestra iglesia de Pedro, que reúne toda nuestra iglesia, inclusive ha escondido el priorato de Sión, de Juan, de Judá. Amén.